Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y vamos a hablar el día de hoy sobre un tema que todo el mundo está discutiendo. Un tema que está dividiendo al país en cuanto a cómo enfrentar el tema de la seguridad. Sin duda fue el gran tema de campaña, cómo resolver el problema de la seguridad. Y en este momento, con el tema de la Guardia Nacional, el tema se recrudece y el país, me parece a mí, se polariza, ¿no? Para platicar sobre eso, tenemos a Edna Treviño, que es directora o presidenta. Directora de México Evalúa. Javier Oliva, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas. Gracias, Fer. Gracias por estar aquí, mi querido Javier. Y Arturo Chávez, que también es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y secretario general de la Facultad de Ciencias Políticas. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues entremos de lleno al tema, ¿no? Te pediría, Edna, que me comentaras, ¿cómo ves tú esta cuestión de la Guardia Nacional? Mira, un pequeño preámbulo para decirte que durante la campaña escuché planteamientos de parte del hoy presidente de la República que me hizo pensar que nos moveríamos hacia un nuevo modelo de seguridad, que estábamos construyendo un consenso diferente, de que el gobierno y el Estado mexicano iba a utilizar otros instrumentos para abordar el problema. Y de eso, a la discusión de la Guardia Nacional, me parece que hay un cambio abrupto, un viraje abrupto. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que hizo al presidente cambiar de opinión? Bueno, hay digamos, no, ni rumor, ¿no? Hay algo que se dice mucho públicamente, que fue a partir de que se reunió con el anterior secretario de Defensa y el anterior secretario de Marina, ¿no? ¿Cuál fue me encantaría saber cuál fue el contenido de esa conversación para un cambio tan importante. A mí me parece que la salida por una guardia civil con mando militar o con mando mixto no es la solución. Me parece que el Estado mexicano tiene muchos instrumentos y que está privilegiando uno, que es el reactivo, el punitivo, y que en la agenda no tienen un lugar prioritario la generación de capacidades civiles. ¿Y qué me preocupa? Me preocupa que el uso de la fuerza no esté debidamente regulado, me preocupa que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ha traído aparejado violación de derechos humanos. Me preocupa que no estemos entendiendo las distintas dinámicas de violencia que requiere de actores locales trabajando en la construcción de condiciones de paz. Me preocupa que, como ha sido en el pasado, la intervención del ejército llegue a un lugar, desaparezca lo que existe, los poderes locales, y se retire. Y en poco tiempo la crisis emerge de nuevo y estamos en este círculo vicioso. Entonces, decirte que estoy descorazonada, que me hubiera gustado que hubiera una apuesta de parte del presidente por fortalecer la vía civil. Creo que la Policía Federal era un esfuerzo bien logrado en materia de construcción de capacidades institucionales desde el ámbito civil. Ciertamente en la administración pasada se abandonó a la Policía Federal, pero creo que era perfectamente rescatable y me gustaría escuchar una explicación. ¿Qué le dijeron al presidente para cambiar de opinión y por qué el presidente de la República decide no apostar por la Policía Federal? ¿Qué sabe? Creo que nos dé una explicación, Fernando. Muy bien, sí. Javier. Bueno, primero agradecerte la invitación aquí a estar en tu programa, estar con tan destacados colegas, con Edna, que la conozco hace mucho tiempo, ha hecho una gran labor al frente de México Evalúa, y por supuesto con mi amigo, colega y compañero de hace algunos años. Bueno, aquí yo dije algunos años. Bueno, yo quisiera comenzar, coincido con la mayor parte de los argumentos que ha esgrimido Edna, pero yo quisiera decirle a nuestro teleauditorio una cuestión muy importante. Desde Carlos Salinas de Gortari hasta el presidente López, todos los presidentes le han metido mano al sector de la seguridad pública a fondo. Por ejemplo, Salinas, hago un repaso muy rápido, Salinas de Gortari crea el CISEN, el Centro de Investigación Seguridad Nacional, que hoy ha desaparecido. Ernesto Zedillo crea la Policía Federal Preventiva, Vicente Fox crea la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Calderón crea la Policía Federal, Peña crea la Comisión Nacional de Seguridad y hoy el presidente López crea la Guardia Nacional. Esto quiere decir que en efecto seguimos en la tendencia de la reacción. Es decir,
buena parte, o fundamentalmente, el servicio de seguridad pública se enfoca a la prevención, porque todas estas son medidas correctivas, que ese es el punto que me parece muy atendible, y que la variación que hay de los pronunciamientos de la campaña del presidente a los matices que tiene como presidente electo y después ya como presidente de la República, pues son muy notables. Sí me parece que incluso en los distintos documentos que ha presentado ya el gobierno de la República en materia de seguridad, a mí me llama la atención la forma en la que no se ponderan ni se consideran a las policías locales. Se entiende que son atribuciones de los ámbitos de gobiernos locales, pero de cualquier manera tiene que constituir un eje determinante para poder recuperar las condiciones de paz y de seguridad pública y la vigencia del Estado de Derecho. Porque si no, de otra manera, Fernando, Edna, Arturo, no sé qué piensan de esto, la crisis de seguridad nos ha puesto frente al espejo, frente a una crisis verdaderamente grave, el Pacto Federal. Absolutamente de acuerdo. Bueno, eso es fundamental. Nos está poniendo frente a la crisis de la inviabilidad del Pacto Federal en la medida en que la decisión política está desconcentrada, es decir, tenemos diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, regidores, de todos los partidos políticos, pero la decisión fiscal sigue centralizada. Entonces el municipio está asfixiado. Y la prueba está en que hoy las policías no son funcionales, no tienen capacitación, no tienen a su vez los recursos de armas para hacerle frente a la criminalidad. Entonces, esto es mucho más profundo de lo que estamos viendo, a mí me parece. Y en este sentido, estamos en una paradoja de no tomar medidas que atiendan de manera inmediata esta pendiente de violencia que estamos viviendo. Enero simplemente cerró como el mes más violento de la Ciudad de México de los últimos 10, con 6 asesinatos al día. Entonces, sí es muy importante atenderlo y tener este juego de dos velocidades, atender la inmediatez y también planear lo que sigue. Bueno, pero hay una cosa que ellos dicen, que dice el presidente y que dicen algunas otras personas en la Cámara, digamos, que apoyan esto. Y esto es que dicen que esa es la primera medida, a propósito de lo que ustedes mencionan, y que las otras van a tener que atender a la cuestión del empleo, la seguridad, garantizar empleo, seguridad, a ver, yo anoté algunas de las cosas que declararon, pero es así, garantizar empleo, salud, bienestar, educación a los ciudadanos, que me parece además muy ambicioso, garantizar todos estos elementos, yo diría incluso en el mediano plazo es bastante desafiante, pero ellos dicen que eso van a hacer. Sin embargo, están apostando a una Guardia Nacional que puede tener consecuencias, aunque hoy lo urgente sea atender el problema, que puede tener consecuencias. Arturo. Sí, yo igual muchas gracias por la invitación y que me da mucho gusto estar con ustedes. Yo partiría de justo un desacuerdo con mi amigo Javier Oliva. 40 años a profundidad en el tema de la seguridad, pues no lo creo. O sea, transformación de modelos tampoco lo creo. Hay una línea que conduce, que es ubicar la creación de una buena policía. Sea una buena policía civil o sea una buena policía militar. Pero la visión es policíaca. Aunque en todos los programas, se dice, sí. Después vendrá la educación, después vendrán las políticas preventivas, después vendrá... Y eso nunca acontece, porque todo el debate se centra en la idea de que a los delincuentes hay que convertirlos con una policía, y nadie nos ha explicado por qué producimos tantos delincuentes. Nadie nos ha explicado por qué se generan todas estas redes de complicidades que hacen que en un país como el nuestro, la delincuencia ante cada medida, desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, la delincuencia vaya en aumento y no vaya en disminución. La violencia vaya en aumento y no vaya en disminución, el consumo de drogas vaya en aumento y no vaya en disminución. Entonces, seguir pensando que el centro para combatir a la delincuencia es un modelo de combate, de guerra, de aniquilación, es seguir alimentando algo que ya dio pruebas durante justo 40 años que no ha dado ningún resultado. Si no se cambia el centro del debate, el problema va a persistir. Así sea la mejor Guardia Nacional que tengamos, ¿no? Pero también lo mismo pasaría si fuera civil, quiero decirlo, porque todos nos acordamos de la policía judicial,
por lo menos en la Ciudad de México, o conocemos las policías municipales, y verdaderamente son una cosa de riesgo para aquellos que somos provincianos. No sabíamos a quién temerle. Tampoco ha habido una apuesta, y digamos, sí, ahí estoy en desacuerdo con López Obrador, a la inteligencia, pero no a la inteligencia militar, sino a la ciencia, al arte, a la cultura. No hay esta apuesta, ¿no? No hay otra apuesta a mirar las cosas de manera diferente. Se piensa que el problema se resuelve pues, a garrotazos, y yo creo que no se resuelve, se agudiza el problema. Edna, ¿ibas a decir algo? Bueno, estoy muy de acuerdo con Arturo en que pues tenemos que trabajar con distintos instrumentos. Lo reactivo, el combate, la reacción es uno, pero creo que hay muchos otros. El tema de la prevención, el tema de la atención de factores de riesgo, que en este país se ha multiplicado. O sea, simplemente los jóvenes que hemos abandonado. Entonces, pero, por ejemplo, López Obrador hace poco hizo una declaración que supongo que iba en ese sentido, aunque yo no comparto la solución que buscaba, pero él condenaba a las universidades que por exámenes de admisión excluían jóvenes, como diciendo, eso es una causa de la creación de todos estos jóvenes que no hacen nada y que, ¿no? Bueno, discutiremos el tema, pero digamos, él habla de esta cuestión de cómo atender a los jóvenes, incorporando a las universidades, a las escuelas. Hay muchos modelos para la atención de jóvenes, hay muchas maneras de atender factores de riesgo y convertirlos en factores de protección. Se necesita un gobierno y una respuesta muy sofisticada. Y es lo que no tenemos, porque como dice Javier, pues nos falla, no tenemos un modelo de gobierno, de gobernanza de la seguridad que sea funcional. La federación no se entiende con los estados, los estados con los municipios, hay competencia de responsabilidades, pero también de repente los gobernadores no se sienten aludidos cuando se habla de temas de seguridad. Entonces tenemos un desastre en el marco de gobierno, de gobernanza de la seguridad, y entonces por eso caemos en la trampa. Como no logramos construir un modelo de gobernanza de la seguridad civil funcional, pues entonces tenemos que recurrir al ejército. Pero como recurrimos al ejército, no resolvemos el tema de las capacidades civiles. Y el problema con la reforma que dará vida a la Guardia Nacional es que es permanente, no hay un plan de salida, lo que quiere decir que nos vamos a quedar atorados en la trampa indefinidamente. Seguramente. Sí, yo quisiera matizar primero el señalamiento de Arturo. Yo hice este repaso sexenal, no porque esté de acuerdo, sino justamente al contrario, porque continuamos en esta inercia reactiva, que es el argumento que señalaba en hace un momento. Yo quiero plantear varios aspectos que... ¿Me dejas hacer un...? No. Yo soy democrático, pero a veces tengo que... El tiempo es implacable. Hacemos un corte y volvemos. De acuerdo. Bueno, volvemos. En este modelo hay la idea, por lo menos el presidente en un discurso público lo manifestó, de que además va a haber un mando, hay un modelo vertical, de arriba hacia abajo, en el que incluso las policías locales van a tener que responder a esto, por lo menos en las palabras, tal como, espero no estarlas deformando, yo interpreto que lo dijo en un discurso el 17 de diciembre de 2018, ¿no? Esto va más allá, digamos, ¿no? O sea, es una idea, como tú decías ya a propósito de romper el pacto federal y todas estas cosas, es una idea. Resolverlo, debilitarlo. Sí, sí me parece que hay aspectos muy opinables en los programas que se han presentado. Por ejemplo, el 80% de los reclusorios a nivel estatal lo controlan los internos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la noche salen a delinquir y en el día regresan a descansar, con la anuencia, tolerancia o miedo, cualquier cosa que sea, de las autoridades. Tampoco se ha planteado gran cosa sobre las policías locales, ya lo dijimos hace un momento. A mí me parece que hay que robustecer el sistema penal acusatorio, ya se le conoce de manera coloquial como la puerta giratoria, ¿no? Es decir, el delincuente fácilmente puede ser eximido o excarcelado sin el mayor problema.
una cosa muy importante, la participación social. Y a mí me parece que esta es una parte. ¿Cuántas prácticas de tolerancia a la ilegalidad se cometen diariamente en este país? Desde las del el reglamento de tránsito en las ciudades, pero el eso pago de seguros. No, pero es que sí tiene que ver. No, yo estoy de acuerdo, voy a eso, pero eso seguro. es lo que llevaría a esas otras políticas. A eso de las que se han hablado, ¿no? Justo por eso la apuesta, la unidireccionalidad de la gendarmería nos trae justamente en este problema, porque darle preponderancia a políticas reactivas que se parecen a las de hace 40 años, ese es el problema desde mi punto de vista. Fíjate, porque nos pusieron que trajéramos cifras, ¿no? El 95% de los delitos son del fuero común, solo el 5% son de corte federal. Es decir, asalto a mano armada, asalto en transporte público, asalto en la vía pública, robo de casa habitación, de negocio. Ese es el 95%. Eso es lo que está lastimando a la sociedad mexicana. Arturo. Sí, yo relaciono esta idea del mando único con la concepción que tiene el actual gobierno del combate a la corrupción. Es decir, efectivamente en este país, lo local, y hay estados realmente terribles, bueno, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, donde de lo micro al gobierno estatal es una red completa de corrupción. Y entonces, frente a eso, el gobierno federal dice, eso no es posible, no hay manera de entrar por esa vía, territorios controlados por la delincuencia organizada. Entonces, tiene que ser un mando único. Ahora, ¿cuál es el problema? Que lo que está diciendo es, ustedes no sirven, en lugar de involucrar a las poblaciones, a las sociedades, a los gobiernos, de transparentar las relaciones, de tomar otras medidas distintas a decirles, ustedes no sirven y por lo tanto yo llego y lo impongo. Eso me parece muy importante. Yo sí creo que hay un problema de falta de visión, de involucrar, de que este es un problema de la sociedad. No solo es un problema de gobierno. No es y al no involucrar a la sociedad, o sea, involucran a opinadores, pero no involucran a la sociedad, no van a resolver el problema. Porque también desde afuera no hay garantía de que se puedan controlar los fenómenos. Si la sociedad no se hace partícipe de una preocupación, pero sobre todo de una solución al problema de la ciudad, no hay manera. Por eso es que hay lugares donde dicen los delincuentes es toda la población. Nunca es toda la población. Eso es terrible, que digan que toda la población es delincuente. Pero si hay un buen sector de la población que prefiere redes de complicidad o de solidaridad con los propios delincuentes que redes de solidaridad con alguien externo que quién sabe qué vaya a pasar con él. Es lo que ni siquiera como bases sociales del crimen. Y que ni siquiera a veces tienen miedo de enfrentarlos, entonces mejor se hacen a un lado. Mira, yo pues estoy muy de acuerdo con ambos, de que necesitamos muchos otros instrumentos, la política penitenciaria, como un componente de la política criminal que nos hace falta, muy importante. Y esto que menciona Arturo es clave, ¿no? Hay comunidades que están involucradas en delitos. Estoy pensando, acabo de estar en un panel donde escuché sobre un estudio de las comunidades que siembran amapola en el país y que están en crisis porque el precio se está desplomando por la sustitución del fentanil. Y ahí no podemos hablar de una comunidad donde los buenos y los malos, todos están involucrados de alguna u otra manera. Entonces estoy pensando en cómo resolver ese tema. O sea, ¿será la Guardia Civil que va a poder llegar? En el pasado ha llegado a destruir plantíos y se va. Eso no arregla el problema. No, claro. Entonces tenemos que pensar en otras soluciones, la política de drogas, en este caso, la sustitución de cultivos, cómo damos una actividad alternativa para esto que dices de la política de drogas me parece, no sé si te refieres a legalización y este tipo de cosas. Pues regularla, que puede ser la legalización. Pero bueno, yo quiero preguntar sobre eso. Ajá. Yo creo, es mi opinión, no soy experto en estos temas, pero es mi opinión, que esto que estás mencionando, en un país que vive todos los días duerme junto a otro país que es varias veces más grande, más poderoso, que consume la mitad de la droga del planeta, que tiene un PIB como 10 veces mayor, un poco más que el PIB que tenemos nosotros, que la diferencial de ingreso per cápita es brutal. ¿Por qué no se legalizan las drogas? Es un problema, olvidemos del problema de la salud y esas cosas, que es un tema que es muy importante. Es un problema de romper con los monopolios, es un tema de teoría económica, es romper con los monopolios y con eso romper toda esta lógica y esta dinámica, ¿no? Sin duda una de las expresiones preclaras del liberalismo, del libercambismo, es el mercado de las drogas, ¿no?
los precios los fijan la demanda. Bueno, pero además la matanza es por el control monopólico. Entonces, o sea, ahí tú tienes un problema porque tienes monopolios. Y ¿saben qué, colegas? A mí también la otra impresión que tengo de los documentos es que no hay un enfoque georregional e internacional. Tampoco está considerado. Un dato de la Oficina de Naciones Unidas, de su Oficina contra el Crimen y las Drogas, en 2017 aumentó el 18% la superficie de hectáreas en Colombia dedicadas a la producción de hoja de coca. Dos conclusiones. Una, aumentó la demanda, ¿no? Y el 80% de la droga que llega a Estados Unidos pasa por aire, mar o tierra mexicana. Y eso tiene un costo de violencia y de corrupción. Y de delincuencia asociada al tráfico de esta droga. Y la otra, investigué el dato de que el Departamento de Salud de los Estados Unidos tiene un catálogo aproximado del 10% de la población adicta. Adicta para ellos es que por lo menos consume dos veces a la semana droga. Es decir, son 21 millones. Ese mercado... ¿Más? ¿10%? Son 30 y tantos millones. Es insaciable. Por eso el tema de que en California, que es el estado que más droga produce y consume, pues evidentemente ha repercutido en la venta de droga al menudeo aquí en México, porque los productores de aquí, como ya no la pueden exportar en Colombia, la tienen que realizar aquí la mercancía. Entonces, sí me parece que hace falta notablemente un enfoque que considere estas variables que están incentivando la mudanza, por ejemplo, de los productores de marihuana a goma de opio, y que de alguna forma con la producción sintética del fentanilo, pues evidentemente está afectando también las condiciones del mercado interno. Entonces, sí veo una unidireccionalidad, como decía en una intervención anterior. Y por la otra, yo sí quiero subrayar, de verdad, es muy enfática, como lo dije en otro punto, la participación social, ¿no? Organizada. Es fundamental. Pero ahí hay un tema. Ustedes lo dicen, yo comparto esta tesis, pero yo no veo nada en términos de cómo entender ese problema de dinámica social. Hay una serie de problemas en la dinámica social. Si ustedes ven los estudios de cultura política, ¿no? Las cosas que se hacen y que se preguntan sobre la confianza con el vecino, no hay confianza del vecino. Están rota desde la comunidad, las redes, la solidaridad, la cohesión, etcétera. O sea, es un problema que en verdad es muy serio. Y yo estoy de acuerdo, y yo creo que casi cualquiera estaría de acuerdo, que la fuente de todo esto viene desde ahí. Pero lo cierto es que sí hemos llegado, y sería bueno tener, ¿no?, tiempo para ponerse a analizar cómo llegamos a esto. ¿Ya otro programa? Bueno, más tiempo, o sea, investigar en serio, sistemáticamente, cómo se construye la autoridad a nivel local, cómo se respetan las normas de convivencia tradicionales, ¿no? El sujeto que deja el carro en la calle, etcétera. Tanta cosa que produce violencia dentro de la comunidad, se pelean los vecinos, no confían, el vecino que es abusivo. Hay un enorme problema de convivencia y de respeto de normas. Hay una pérdida de civilidad brutal, ¿no? Que habría que analizar, ¿no? Hay gente que en otras partes lo han analizado. Yo cito mucho a Sennett en su libro de La caída del hombre público, cómo se destruye todo ese ámbito de civilidad pública. La corrosión del carácter también de Sennett. También es otro libro que te va explicando este deterioro de la convivencia. Y ahí yo sí creo que el gobierno ha invertido, porque sí hay también muchos análisis de corte cultural de cómo se puede restablecer tejidos sociales. Y sin esta inversión, antes en los pueblos, la cancha de básquetbol se convertía en el centro de reunión, se formaban equipos, torneos, el juego se convertía, el mundo lúdico, digamos, en un espacio donde se aprenden reglas, donde hay árbitros, y ahora eso ya no se invierte, todos los espacios públicos están privatizados. Te cuesta ir a jugar fútbol en la Ciudad de México, que es de las más avanzadas, pero te cuesta ir al teatro, te cuesta escuchar música, cine, todo es costoso. Y el Estado no invierte en eso. Y eso sí apostaría a un cambio en las relaciones sociales cotidianas, ¿no? Y otro cambio, perdón, nada más, quiero señalar dos más, el de las tecnologías. Hoy el avance tecnológico es impresionante y no usamos las grandes tecnologías en este país, las que son en serio, para controlar la delincuencia, ¿no? Ahí estamos poniendo camaritas y esto, pero la tecnología de veras no se usa. Y un tercero que quiero señalar y que quiero decir, que
lo quiero decir porque sí me preocupa, es esta visión de que la ciencia no sirve para resolver los grandes problemas nacionales. Sí, y yo sí creo que ha sido un gran problema de los últimos gobiernos de este país. No apostarle al conocimiento científico. Bueno, en general, la clase política. En la vida política. En general, los asesores de los diputados, y tú lo sabes, no son expertos. Así es. Son compadres, recomendados, amigos. Se gasta en asesores una cantidad inmensa y habrá uno que es experto. Perdón. Se nos acaba el tiempo rápidamente. Rápidamente, espero que conforme pasen los meses y esta administración se asiente, conozcamos otras dimensiones en el nuevo modelo de seguridad, porque si no estaremos viendo más de lo mismo, un enfoque reactivo, centralizado, punitivo, que no está atendiendo las causas y que por lo tanto no va a ser efectivo. Y sería dolorosísimo que dentro de 6 años estemos discutiendo la crisis de seguridad de este país. Sería un error. Claro. Rápidamente, perdón. Sí, rápidamente. Sí, gracias. Otra vez gracias por la invitación y por estar con Igualmente, destacados colegas. Yo insistiría en que este proceso de recuperación de la paz pública y de la convivencia es un proceso de distintas variables, de distintas velocidades. Insisto en el sistema penitenciario, los policías locales, el sistema penal acusatorio, la participación social, y por el otro lado sí se necesita una fuerza que contenga físicamente en este momento la ola delincuencial. Eso sí incluso en la iniciativa, en el primer párrafo dice, ante la emergencia de la violencia que vive el país, lo estoy diciendo casi textual. Entonces sí darle un mayor énfasis, me parece, a las otras variables no punitivas, ¿no?, sino de prevención. Me parece que ahí hay todo un camino por recorrer. Yo sí, hiciste una pregunta, yo sí estoy de acuerdo que las drogas se deben legalizar. O sea, eso es algo urgente. Y la parte financiera, que también debería de estar como clave en el combate, sobre todo la delincuencia organizada, no nos metemos en serio esos temas. Y la otra es una apuesta a lo social, o sea, y no pensar que es un problema solamente de pobreza o de oportunidades económicas. No, es un problema de cultura, de educación, de nuevas sensibilidades, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Pues, como ustedes vieron, es un tema extremadamente complejo y espero que lo sigamos discutiendo porque evidentemente es un tema que requiere de mucha reflexión. Muchísimas gracias y buenas noches. Sí.